Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Subalpine Live, tu dosis de pajareo semanal en Twitch. Soy Ana Rivas y una noche más estoy con otros dos pajareros sin remedio, Marcel Gil y Guille Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Guille? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcel? ¿Cómo vamos? Hola, buenas. ¿Cómo es? Bueno, empezamos ya directamente un poco con el resumen. Hoy es miércoles 6 de abril, primer programa de abril, y vamos a hablar de collalbas, sobre todo, en la revisión, porque ha sido la semana de las collalbas, así que tenemos que hablar de ellas. Comentaremos también algunas citas de las que ya hemos hablado, del Lagopus, de la reinita trepadora. Comentaremos también la llegada de algunas especies escasas, de aves escasas a la península, y haremos un repaso fenológico de algunos bichillos que ya han ido entrando en mayor número estos días de migración. Luego continuaremos con la previsión, en la que hablaremos de Sibilatris, de Cervinos, y luego Cervinus, he dicho Cervinus, y luego comenzaremos con la sección de identificación, donde vamos a hablar de collalbas, porque están de moda, y en rebajas, y comentaremos también las diferencias entre los aguiluchos cenizos y los papialbos. Finalmente está con nosotros Yaroa López, que viene desde Cataluña para hablarnos de su local patch. Así que nada, si queréis vamos ya a lo loco. Venga. A lo Venga, loco. vale. Bueno, Marcel, pues se ha visto esta collalbita por el sur, en Guadalhorce, que parece que está que arde. Últimamente tiene bastantes citas interesantes por allí. ¿Qué nos cuentas? Sí, la verdad que la zona esta está aglutinando un muy buen número de rarezas durante esta primavera y final de invierno. Y nada, es verdad que les pegó bastante duro ahí todo el temporal, pero vamos, sí, está produciendo especies muy buenas y esta en concreto es muy, muy buena. Hay 3 citas previas en España, si no me equivoco. Sí, y una en Eh, Gibraltar, creo. Sí, hay una en Gran Canaria, que obviamente es quizá donde es más probable que aparezca este bicho, y luego la de Ávila, que estaba en hábitat incluso cercano al hábitat de nidificación de esta especie, que es bastante alta montaña, y ahora está en Málaga en un punto de migración pura. Y bueno, esto es una especie, subespecie para algunos, de Coyalba gris, que cría solamente en el Atlas, en el norte de África, y es bastante característico el macho pues por tener toda la garganta negra, ¿no? Las hembras ya son un poco más complicadas, pero en este caso era un macho bastante obvio. Y lo dicho, es un pájaro realmente raro. Tampoco es que vayan apareciendo muchos bichos de estos en Europa. Hay un par de citas en Italia, una en Reino Unido, y alguna más por arriba, por Bélgica o Países Bajos, pero vamos, que es una muy buena cita y otro resultado más de la meteorología que hemos tenido las últimas semanas. Nada, no sé, creo que no se ha relocalizado, ¿no? Que solo se vio ese día y no se ha podido Sí, relocalizar. fue súper breve, creo, sí. Bueno, una pena porque es un bicho súper guapo y que molaría mogollón que pudieran disfrutar. Y ahora que ya están todos los twitcheros recorriendo toda la costa Sí, del la verdad. Mediterráneo, pues que lleguen ahí sería ya como el culmen. O bueno, o el Hombre, he inicio. visto recopilatorios de gente que ha hecho la ruta esta semana con Mousier y Isabel Niotilta, la reinita. Si ya le añades Sibomi, ojo, Joder. que es un viaje tuitero de De muy los primer buenos, nivel. sí, sí, completamente. Bueno, pues ya Sí, sí. que hablas de la Collalba Isabel, se han visto hasta 4 ejemplares ya en España este año, en lo que va de primavera. Se vio el primero hace un par de semanas en Baleares, luego se observó otro ejemplar bueno, este viernes creo que fue, en Valencia. Se cree que puede haber dos individuos distintos de esta especie y se ha visto otro en Tarragona y otro bueno, en el Delta del Ebro fue, ¿no? Mm. Y nada, bueno, pues es como el primer influx primaveral que hemos tenido. El otro día bromeábamos con el tema de que estas equivalían ya casi para un First por España, ¿no, Marcel? Que has ganado unos cuantos puntos. Y bueno, eso, que es una especie que suele aparecer más normalmente en otoño y este año pues ha debido de ser ahí un acúmulo de fenómenos lo que haya hecho que lleguen tantos ejemplares y probablemente con 4 bichos ya puede ser que haya más por aquí. Entonces, bueno, a ver Sí, qué tal. decir que previamente había solo una cita primaveral, creo, o una o Sí, dos, ¿no? dos, Y creo. Sí. dos. Y este año solo ya hay 4 o 5. Entonces, un poco por poner en contexto la importancia de esta primavera.
Y el cúmulo de factores, no, ya lo hemos ido diciendo, no solo es la meteorología de este año, sino también la tendencia general de la especie al norte de África, que parece que esa población invernante va en aumento. Entonces, y bueno, la especie en general va avanzando hacia el oeste, como pasa con muchas otras en Europa, con Numetorum, con Citreola, etcétera. Y bueno, es de esperar que este sea el primer influx, pero que en próximos años tengamos más y tengamos más influx, quizá cada vez menos dependientes de la meteorología o de una meteorología muy concreta, y puedan llegar bichos en un abanico de circunstancias más distinto, ¿no? Digamos más normal casi, ¿no? Para lo que tenemos aquí en primavera. Bueno, a ver qué pasa, que yo creo que siempre que hay un influx nos venimos muy arriba y luego Sí. nos llevamos una buena hostia. Bueno, Guille, y háblanos de este busardo calzado que se ha estado viendo por Ávila. Sí, ratonero calzado. Eh, Sí, parece que se ha relocalizado el que se había visto en Segovia hacía, no me acuerdo, si 2 semanas o algo así, junto al Espodocéfala fue. Sí, y bueno, lo han relocalizado, creo que hoy se ha vuelto a ver, una especie, ya comentamos, ¿no? Bueno, es bastante escasa, se llevaba bastantes años sin ver y sobre todo se había visto en Cataluña, pero había muy pocas citas, creo, más en el interior. Entonces, muy interesante. Creo que con las fotos de hoy se puede datar, o sea, que era un juvenil estaba claro, parece un macho. Lo que no queda claro del todo, o sigue sin quedar claro, es si es el mismo bicho que se vio en otoño en Extremadura. Yo personalmente diría que no por la extensión de marrón en las calzas, pero es verdad que comparar fotos posado y volando cambia mucho los ángulos y las perspectivas y es difícil de asegurar. Pero bueno, en cualquier caso, una muy buena cita y genial que pueda estar siendo twitchado, que habrá mucha gente por Castilla que no haya tenido la oportunidad hasta ahora. Pues a ver si hay suerte y se mantiene y lo pueden seguir relocalizando estos días, que parece que se mueve bastante el bichillo, pero bueno. Bueno, pues hablando de otras aves, algo más escasas pero regulares, ha aparecido la primera agachadiza real ya por Cataluña, así que nada, esperamos, es un poco pronto, su pico de migración es en abril, así que esperamos que a lo largo de las semanas pues se puedan localizar algunos ejemplares más. Y también ha aparecido esta curruca en Mallorca, Marcel. Sí, en Menorca, en Illa del Aire, Ah, y bueno, es la primera albistreta de la temporada en unas fechas tipiquísimas. Yo creo que el 4 de abril, o vamos, entre el 4 y el 7 de abril o algo así, concentran una cantidad de citas de albistreta en Illa del Aire ya muy importante. Y, y bueno, pues este año, fiel a su cita, han anillado este macho tan chulo. Este es de los obvios, digamos, ¿no? No, algún día dedicaremos una sección de ideas carrasqueñas, sin duda, más pronto que tarde. Pero vamos, esta en concreto sí que es un bicho muy, vamos, muy llamativo, ¿no? Con ese rojo restringido a la garganta, la bigotera ancha, incluso esa zona de la lore alrededor del ojo más oscura que el resto de la cabeza. Y bueno, falta ver la cola, pero en este caso es un bicho tan chulo que no hace falta ni eso. Alguna más saldrá, seguro. La gente que visite Cabrera próximamente seguramente sacará algún bicho más, en ir al aire a sanillar alguna más. Y bueno, de momento vamos en una anillada hora, pues vamos en cifras de lo habitual en España, que ya está siendo de orden de 4 o 5 citas al año. bueno, y una reproductora en la península que ha dado bastantes alegrías esta última semana son las polluelas chicas. Se han estado viendo tanto en Málaga como en Vitoria muy, muy guay, se han estado dejando ver muy bien. Y bueno, pues esto es un bicho que la verdad es que siempre mola ver cuando estamos en estas fechas y si encima se deja disfrutar, pues todavía más. Pero bueno, nos ha entrado un temporal bastante cortarrollos esta semana, ¿no, Guille? Sí, voy a hacer un inciso porque ha escrito Alfonso Rodrigo diciendo que el lago Pus apenas se mueve ahora mismo en el sitio que está, o sea que el que Ah. quiera ir, que vaya ahora, porque debe estar medio fijo, pero que se dé prisa porque estamos ya en abril y seguro que hay, o sea, que está con ganas de irse para Escandinavia. Volviendo al tema, vale, perdona, solo Está era bien, está bien. el apunte. Sí, estábamos con estos vientos del este, estábamos con la migración a más y de repente ha llegado este temporal del norte que lo que decías, muy cortarrollos, ha frenado completamente la, la migración, nos ha dado un respiro también a nivel de megas porque ya íbamos un poco angustiados que tantas megas todas las semanas, pero bueno, no, fuera bromas. Ha parado mucho la migración, han seguido, obviamente se ha visto algo de migración así a ratos entre
entre lluvia y lluvia, ¿no? Pero apenas han salido cosas y lo ha parado todo mucho. En el Cantábrico en concreto ha habido una buena sedimentación de algunas especies, algo de gaviota sombría, algunas cáspicas y demás que debían estar migrando, y también de charranes patinegros que en algunos estuarios se han visto en el orden de decenas o incluso de cientos. Es una pena porque este temporal, 2 meses antes nos hubiese traído un montón de cosas del norte. 2 meses después seguro que hubiese dejado una buena sedimentación de charranes, bueno, como un ártico y quizá algún rosado. Ha caído en esa fecha que fatal, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues ya que estás hablando de pasos, si quieres quédate y háblanos de los negrones, que además creo que un compañero portugués nos escribió para hablarnos un poco de ellos. Sí, habíamos comentado la semana pasada que por Galicia se había visto muy buen paso de negrones. La verdad es que creo que citamos, no sé, 1900 o no sé cuánto fue la semana pasada. El caso es que esta semana se ha redoblado la apuesta y se ha subido a 6.000 o a 7.000, lo cual es una pasada, son números muy grandes. No, creo que no éramos conscientes de esta migración, o yo no lo era, quizá los compañeros gallegos eran más conscientes de ello. Y bueno, lo interesante es que hicimos este comentario el programa anterior y Flavio, un compañero portugués, Flavio Oliveira, nos escribió, bueno, aclarando un poco la situación, diciendo que en Portugal en muchos o en varios estuarios tienen grandes concentraciones. Yo diría que en España, en la vertiente atlántica de Andalucía y el Cantábrico, raro es el sitio en el que se ven más de 30 o algo así, y parece ser que en Portugal hay concentraciones de hasta 5.000, nos mandaba alguna de 7.000, de 3.000 en varios estuarios, lo cual debe haber una población invernante al sur de Galicia muy importante, que es la que se está viendo. Obviamente en algún sitio estaban, no es que sea magia, ¿no? Pero bueno, que era algo que yo al menos no tenía conocido, de esas grandes concentraciones en Portugal. No sé si también baja al sur en las áreas atlánticas marroquíes, eso hemos mirado a Evir y no sale, pero es posible que también, obviamente, que también haya bichos ahí. Así que nada, algo muy interesante. Darle muchas gracias a Flavio y a todos los oyentes portugueses, los seguidores portugueses que hacen el esfuerzo de escucharnos en castellano. Muchas gracias. Y sobre todo a nosotros, que Y hablamos a, súper rápido. y a Toñete Sandoval, que está ahí contando en Y a Fisterra, Toñete, Y que es el dejándose los crédito, sí. ojos. Echa y las horas. que, bueno, son unos datos que la verdad que yo creo que más o menos los que seguimos y las que seguimos la migración de aves marinas en España teníamos muchísimas ganas de ver qué veía Toñete. O sea que estamos realmente atentas a eso, ¿no? A qué pasa por Fisterra en primavera, porque, bueno, está Calavaca, etcétera, ya está bastante controlado, ¿no? En otoño, pero lo de Fisterra seguía siendo un misterio y, bueno, de momento lo de los negrones seguramente es lo más destacable, pero estoy seguro que habrá más sorpresas entre ahora y finales de mayo. Seguro que en un tiempo se convierte ya en tradición ir a esa zona en primavera. Sí, Con las sí, sí. sorpresas que va a dar, más de uno y más de una van a hacer cabo allí, pero a matar. Bueno, Así empieza todo, sí. sí. Bueno, y no hemos comentado nada. Esta sigue por allí, la reinita trepadora, siendo hiper mega twitcheada. Y no hemos comentado nada porque, como viene Yaroa, nos va a hablar ahí un poco de su bimbo. Así que nada, ya cuando llegue nos comentará un poquito cómo fue ese momento. Y si queréis, vamos a hacer un breve repaso fenológico de algunas especies que hemos tenido, que hemos escogido así un poco aleatoriamente entre las que nos han llegado durante esta semana. No sé, mosquiteros musicales sí que se han empezado a ver bastantes más en la zona norte. Habían empezado a aparecer por sobre todo la zona sur y bueno, ya se han dejado ver grandes números, creo, por la zona norte de la península y por la zona central. Los colirrojos reales también están llegando, ¿no? Esta última semana, chicos. No sé. Aquí estamos viendo Sí, el bueno, cambio en las últimas semanas, ¿no? claro, en la imagen de la izquierda, gracias Guille, en la imagen de la izquierda tenemos el mapa de 19 a 25 de marzo y en la imagen de la derecha tenemos el mapa de la semana pasada, donde se ve eso, el cambio de conteos de ejemplares. Los colirrojos reales también parece que van llenando un poco la península, ¿no? No sé si yo al menos en el Cantábrico no he visto ninguno. He pasado también un día por el Mediterráneo y aquí había bastantes más. No sé, y lo estoy viendo en el mapa un poco, no sé si si es por la migración un poco más oriental, pero bueno, lo que se ve, ¿no? Que mucho más a lo largo de la costa mediterránea, y no parece que penetren tanto. Es verdad que llevan algo así como una semana o 2 semanas por aquí y en el norte no ha parado de llover.
Así que no sé Sí. si ha habido opciones. Y en todo el interior, pues lo que comentabais antes, esta última semana ha hecho un frío del carajo. Yo estuve este fin de semana en Soria y era surrealista ver un colirrojo real ahí. Vi uno, de hecho, Pobrillo. pero Pero sí, murió. sí, Joder, posiblemente murió. Guille. Las Coyalbas, que quizá era la estival más conspicua en la zona, tenían pinta de estar pasándolo bastante mal. Joder. Y bueno, no sé dónde fue que. No sé si era en Cataluña, que vi una alerta de que estaban apareciendo bastantes vencejos reales débiles, que estaban teniendo problemas para capturar comida, insectos y tal. O sea que el frío ha sido considerable y ha tenido un efecto muy visible, tanto en parar la migración como en los bichos que ya habían llegado, pues ponérselo difícil. Tantas ganas que teníamos de que llegase primavera, llega primavera y con tiempos de invierno, joder. Sí, tengo que decir que he recibido muchas críticas por decir que ya había llegado la primavera, especialmente, bueno, por llevar semanas diciéndolo, especialmente este último fin de que estábamos a -4 en Soria, ¿no? Es Y que se hacía empezaste raro, claro. a mitad de enero. Hostia. Prometí no decirlo en este programa y al menos en este programa no voy a decir que ha llegado la primavera. Bueno, yo te voy a ir picando a ver si dices algo. Bueno, Vale. comentabas las coyalbas grises justo que habías estado viendo por allí. Nosotros, por ejemplo, por el norte sí que hemos visto, pues eso, la llegada de bastantes ejemplares. Parece que la zona central de la península se ha llenado también bastante, que han empezado a aparecer muchos ejemplares por la zona. Y bueno, supongo que todavía tendrán que llegar bastantes más. Sí, lo que se ve muy bien ahí es cómo hace unas semanas la mayoría de citas se concentraban en el interior. Esos, obviamente, son aves que crían ya allí. Esto es algo típico en las especies mediterráneas, que los que crían en la península aparecen en las zonas de cría directamente antes que los migrantes. ¿Por qué? Pues porque los migrantes, los que crían en el Ártico, pues hace mucho frío ahí, hay mucha nieve y tienen la migración mucho más tarde. Entonces, este patrón de primero aparecer en el centro, en las zonas de cría, y luego aparecer más comúnmente en la costa, en zonas más de paso, que son aves más norteñas, pues bueno, es algo que se ve muy bien en Coyalba gris y en alguna otra especie que ahora no se me viene a la cabeza. Bueno, también tenemos aquí los mapas de Bisbita Arborio. Vemos como del 12 al 18 de marzo no había apenas ninguna cita en toda la península y sin embargo ahora ya van apareciendo las primeras. Sobre todo hay un pico, hay una gran concentración de citas en la zona de Cataluña y bueno, pues seguirán llegando. Y bueno, otras dos especies que hemos visto, sobre todo el cuco, que nos ha parecido bastante chulo, como se ha ido distribuyendo también durante estas últimas semanas, del 12 al 18 de marzo había muy poquitas citas, sobre todo en la zona de interior y en la zona oeste. Y bueno, chicos, parece que se ha llenado bastante. No sé si vosotros habéis escuchado los primeros, yo todavía no, pero espero no tardar mucho. Sí, yo no he escuchado ningún cuco, pero bueno, el dicho es si por abril el cuco no has oído, es que no va a venir o algo así, ¿no? Y es justo Te lo lo has que le inventado. tocaba. ¿El qué? Te lo has inventado, digo. No, eso lo dicen en mi pueblo. Y yo creo que que tiene bastante. Bueno, todavía tiene sentido fenológico, ¿no? Este dicho, porque entran ahora y entran en masa realmente los Ujú, cucos. Entonces, yo creo que en este mapa se ve el cambio, digamos, ujú. a pesar de que aún queda por llegar a algunas zonas de reproducción todavía. Pero bueno, ya tenemos aquí yo creo que el grueso de los cucos. Otra cosa es que ese grueso sea cada vez más pequeño y alarmante, ¿no? Pero bueno. Bueno, y no sé si queréis comentar algo de los cenizos que han ido entrando. Bueno, en el fondo los cenizos deberían haber llegado los reproductores, la mayoría, pero parece que están muy concentrados Mm. al sur. No sé si es que asentarse en las zonas de cría del norte tardan más o qué, o simplemente que al ser una especie relativamente escasa comparado con los paseriformes a nivel de densidad, hace que en estos mapas de punteado Sí. parezcan menos. Pero a mí me parece sorprendente porque por fechas creo que ya deberían estar, bueno, quizá llegando, vale, sí, igual es todavía un poco pronto, todavía tienen margen, Sí, ¿no? Pero es un bicho que en Cataluña, con levantadas como las que comentamos la semana pasada, a finales de abril ha habido sedimentaciones muy bestias de cenizo, a pero, finales de abril. pero supongo que la mayoría en maduros o cosas así, o machos también. Ahí Eh, me has pillado, pero hablo de sedimentaciones en algún sitio, de cenas de Pigargus, en zonas Joder. puramente sí, de migración. recuerdo alguna. Mm. Y bueno, sí, igual sí que son inmaduros más tardíos, pero bueno, que aquí al menos en este mapa también harían bulto, ¿no? Ujú. Y aún no han llegado. Bueno, pues si queréis vamos directamente con la previsión ahí medio rapidillo, ¿vale? Venga. Damos.
Bueno, nada, pues si queréis comentar un par de especies, os dejo una para cada uno. Marcel, háblanos de los Sibilatris. Sibilatrix, pues ya se han empezado a ver los primeros y es de esperar que durante las próximas semanas sea ya una especie fija. Además, he visto que esto aplica tanto al Sibilatrix como a la otra especie a que hablaremos en la previsión. Durante Semana Santa, si se mantiene en la previsión, aún queda bastante, pero sobre todo a finales de Semana Santa, hay tiempo de levante muy bueno para los que no y las que no sepáis qué hacer durante estos días. Ir a Levante creo que va a ser una muy buena opción para ver todas estas especies que comentábamos la semana pasada y que ahora hemos incluido en la previsión. Entonces, pues los Sibilatrix yo creo que van a llegar bastante en masa. Creo que en 10 días o algo así vamos a tener muchos Sibilatrix. Y es importante buscarlos pues en zonas lo más litoral posible, de planifolias a poder ser, bosque de ribera, robledal. Este tipo de ambientes caducifolios son lo que más le gusta al bicho. Y eso, y seguro que van a aparecer muchísimos. Y bueno, lo que comentábamos, una especie bastante restringida a la parte oriental de la península y que es una buena idea ir a buscar ahora desde otros sitios. Pues nada, quien vaya que los disfrute a tope porque es un bicho muy guapo, que ya lo hemos dicho muchas veces. Y otro bichillo también bien guapo son las vivitas gorjirrojo. Encima ahora en primavera da gustazo verlas y tendrían que verse ya algunas, ¿no? Sí, yo es que prácticamente se repite lo que ha dicho Marcel para el Sibilatris, pues prácticamente aplica a Cervinus, ¿no? Que ya se han visto las primeras, creo, alguna por el Levante. Y bueno, todavía queda un pelín para que llegue el pico, pero deberían ir apareciendo más. Y obviamente es una especie muy buscada, en especial los bichos así muy carirrojos. Así que nada, a ponerse las pilas y a revisar prados y zonas inundadas, porque es una especie muy preciada. También quería decir que Toño Salazar nos ha escrito con el refrán en su versión oficial, que es: el cuco no canta el 20 de abril, o se ha muerto el cuco o viene el fin. Así que, Joder, Marcel, tienes 14 días para escuchar un cuco antes de joder. Yo para también, que evitar. tampoco lo he escuchado. ¿Tú qué pasa? ¿Que sí que has escuchado o qué? Sí, yo escuché uno el otro día. Bueno, pues nada, seguirás con su Alpine Life, Marcel y yo nos Exacto. vamos. Bueno, vamos con la identificación. Venga. Venga. Bueno, pues como decíamos, las collalbas están de moda, así que hemos decidido hablar de ellas, sobre todo después de este influx primaveral. Apareció un bicho en Castellón, en Valencia, que generó bastantes dudas, se estuvo comentando en bastantes foros y bueno, hasta que no se encontraron otras fotos en la que se vieron otras características y no se pudo observar bien el ejemplar, no se pudo confirmar que efectivamente se trataba de una collalba Isabel. Normalmente, como hemos dicho en la previsión, o sea, en la revisión, es una especie que nos llega en otoño, pero bueno, después de este influx primaveral hemos querido tratar la identificación de la especie, sobre todo hablando de hembras con plumaje de primavera o con bichos con plumaje tipo hembra. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve repaso a la distribución muy breve. La collalba gris tiene 3 subespecies y la que nos cría en España es la... Libanótica. Gracias, libanótica. Y luego nos inverna en la zona sur o sea, en la zona central de África y un poquito en la zona sur. Y luego la collalba Isabel tiene una distribución que va desde el oeste de Bulgaria, Grecia, sur de Rusia, todo Asia central hasta el norte de China y inverna también en el sur del Sahel, en el noreste de África, en Arabia y puede llegar hasta el centro de India. Entonces, bueno, como hemos dicho, eso es una especie que suele llegar en otoño a nuestras zonas, pero bueno, que han aparecido bastantes bichillos en primavera y creemos que era digno de comentar. Entonces vamos a repasar las características así más básicas y más llamativas para diferenciar una collalba gris de una collalba Isabel. Lo primero, la collalba Isabel es un bicho bastante más grande que la collalba gris. Esto hace que parezca que su cabeza es proporcionalmente más pequeña, pero realmente ahí la tienen que andar. Lo que sí que se le ve es que tiene unas patas extremadamente largas en comparación con las collalbas grises. Tiene los tarsos ligeramente más largos que las collalbas grises, pero lo que le da ese aspecto de patilarga son sobre todo
las tibias, que como vemos en esta imagen se observan mucho más largas que en la coyalba gris. En cuanto al tono general de las partes superiores, en la coyalba Isabel es de tonos arenosos, que casi no tiene tintes de gris o prácticamente no tiene tintes de gris, mientras que la coyalba gris siempre, como su propio nombre indica, tiene pues eso, una coloración más grisácea. Lo que identifica mucho a la coyalba Isabel es que sus partes superiores no contrastan con las plumas del ala, son bastante, o sea, es como un ala bastante plana, mientras que la coyalba gris, esas plumas del ala siempre van a ser más oscuras y van a contrastar muy bien con las partes superiores. Hay que tener cuidado con esto también, porque hay bichos que tienen bastante desgaste y que puede parecer que tienen unas plumas del ala más claras de lo que realmente son. En la coyalba Isabel lo que sí que destaca es el álula de un color marrón oscuro o casi negruzco, que contrasta perfectamente con lo que comentamos de las plumas del ala. En la coyalba gris también es de ese color, pero por lo que decíamos que son normalmente más oscuras las cobertoras, no suelen contrastar. Si nos fijamos en la cabeza, la coyalba Isabel tiene un pico ligeramente más largo y en la base del pico es también ligeramente más ancha, están pareciendo pues eso, un pico más grande. Y si nos fijamos en el diseño facial, la coyalba Isabel presenta una ceja bastante más ancha en la parte frontal del ojo, de color blanco o de color blanquecina, que se va estrechando y volviéndose ocre y más sucia y menos definida en la parte posterior del ojo. La coyalba gris tiene un patrón, digamos, invertido, teniendo la zona ocre y mucho más fina en la parte frontal del ojo y ensanchándose la ceja y volviéndose más blanquecina en la parte posterior del ojo. Además contrasta también muchísimo porque las auriculares de las coyalbas grises suelen ser más oscuras. Las Isabel suelen tener unas auriculares mucho más claritas, menos cálidas y que van más degradadas. Y en cuanto a las lores, también las coyalbas grises suelen tener las lores más marcadas, sobre todo con respecto a las hembras de coyalba Isabel. En esta foto que teníamos aquí no se ve muy bien el tema que no he comentado, que la coyalba Isabel tiene la cola más corta, pero aquí Marcel sí que se ve bastante mejor, ¿no? Sí, este es un carácter que puede llegar a ser bastante importante. Hay un caso bastante famoso que comento rápidamente. En 2015, bueno, en el Reino Unido tienen un premio que dan cada año a la mejor descripción que ha recibido el comité. Esto no, es el premio Zeiss, no es un premio al pájaro más raro que se ha visto, sino a la descripción más currada, la que documentaron mejor el bicho, etcétera. Entonces, en 2015, curiosamente, ganó una descripción que no se aceptó. Es decir, la cita era de coyalba Isabel, pero la descripción permitió establecer que era una coyalba gris. Lo que pasa es que consideraron que había sido tan informativa, que todo el mundo había aprendido tanto con aquella descripción y con aquel pájaro, que merecía el premio. Y en aquel caso estábamos hablando de un bicho, de una coyalba gris muy complicada, y lo que fue determinante fue el tema de la proyección primaria, que vemos aquí más ampliado, ¿no? Si nos fijamos, la coyalba gris tiene la proyección primaria igual de larga que las terciarias, si no incluso un poquito más, mientras que la coyalba Isabel sería igual tirando a menos larga que las terciarias, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que se ve bastante bien en esta foto. Y luego, un carácter muy importante es que el último espacio de primarias, la punta del ala, digamos, se ve como elongada en la coyalba gris, mientras que la Isabel la tiene bastante, o sea, la punta de la última primaria se ve bastante pegada a la primaria anterior. Esto hace que el ala se vea en parado, ¿no? Como más redondeada, menos puntiaguda, y bueno, da a entender que es un ave, realmente es muy migratoria también la coyalba Isabel, pero menos migratoria o de distancias menos bestias que la coyalba gris. La coyalba gris es un pájaro que sabemos que tiene la capacidad de cruzar el Atlántico desde Groenlandia a Península Ibérica con regularidad, sin problemas, con una capacidad de vuelo brutal, y eso se ha reflejado luego en la morfometría del ala, ¿no? Mientras que la Isabel no tendría esto. Este carácter, bueno, en estas fotos que tenemos un macho obvio de coyalba gris y una Isabel bastante obvia, pues quizá no necesitamos irnos a esto, pero sí que en algunos ejemplares vamos a necesitar esto para tenerlo del todo claro.
Bueno, aquí hemos querido elegir unas cuantas fotos en las que se vea más o menos cómo se pueden ver los bichos en el campo. En la izquierda tenemos varias imágenes de Coyalba Isabel, que como decimos, pues eso, suelen tener una postura en el campo muchísimo más erguida, con unas patas mucho más largas, más verticales, lo que comentábamos que suelen ser más regordetas, con una apariencia de cabeza ligeramente más corta. Y lo que no he comentado antes es el tema de las partes inferiores, los colores que tienen, que son de un tono ocre que se va suavizando cada vez más y volviendo más blanquecino según vamos hacia las infracobertoras caudales. Las coyalbas grises, sin embargo, aunque suelen erguirse, que ahora vamos a ver una diapositiva sobre eso, suelen estar algo más agachadas que las coyalbas Isabel. Y bueno, las partes inferiores que tienen, la subespecie que cría en España no es tan cantosa como quizá la nominal, pero sí que suelen ser algo más anaranjadas que las Isabel, pero bueno, se ve bastante apagado en la subespecie que nos llega aquí. Entonces, bueno, creíamos que también el tema de la postura era algo importante que destacar, y en esta diapositiva tenemos justo dos ejemplares, Marcel, más o menos en la misma postura, en la que se pueden ver un poco esas diferencias, ¿no? Sí, es cierto que las coyalbas grises también se yerguen, ¿no? Pero fijaos aquí, esta foto o esta comparativa me gusta mucho porque es como que la coyalba gris, aunque intente erguirse al máximo, nunca tendrá la elegancia de la coyalba Isabel, ¿no? Ni será tan esbelta. Fijaos que se ve un pájaro como más gordote, mucho más rectangular, todo él. En cambio, la coyalba gris se ve como pechugona, estilizada, el cuello se le adelgaza, ¿no? No es todo un cilindro ahí como la gris. Ese, ese de más de esbelta que es la Isabel, yo creo que es lo que le da esta elegancia natural, digamos, en posición erguida, que la gris, aunque pueda erguirse, aunque pueda estirarse mucho, nunca alcanza digamos, ese porte. Creo que en estas fotos se ve bastante bien. Y esto es algo que cuando ves pájaros en Oriente Medio, por ejemplo, se ve a la legua. Las posturas de estos bichos para identificarlos son realmente buenas. Sobre lo que ha comentado Ana de la subespecie que tenemos aquí, libanótica, que es menos saturada en partes inferiores, es cierto. Y bueno, eso podría generarnos más problemas con Isabel, pero es verdad que libanótica es más pequeña que la nominal, que es la más saturada. Entonces, la de aquí, digamos, libanótica, podría darnos más problemas por coloración, pero menos por estructura, y los bichos europeos, con el cuerpo más alargado y más tochos en general, podrían darnos más problemas por estructura, pero menos de coloración. Bueno, si nos fijamos en el diseño facial que hemos comentado antes, en estas fotos de pájaros en mano se observa muy bien, por ejemplo, la diferencia de pico de la coyalba Isabel con respecto a la gris. Lo que decíamos, bueno, justo este no se ve muchísimo más largo, pero sí que se ve más con la base más ancha, y justo en la imagen de abajo sí que se ve un poco lo del tema de la longitud. Se ve, pues eso, que es una especie pues más grande que la coyalba gris. Lo que comentamos de las partes superiores, en esta imagen se ve muy bien lo del álula, que contrasta bien con las plumas del ala. Y nada, vemos que en la coyalba gris la ceja es muchísimo más marcada que en la coyalba Isabel, y hemos querido seleccionar también unas cuantas fotos de patrones cefálicos, tanto de coyalba Isabel como de coyalba gris, para que veamos la variabilidad de esto, porque todas estas características que hemos comentado hasta ahora de la cara, el tema del pico, la ceja y demás, tienen una gran variabilidad entre ejemplares, y muchas veces podemos llegar a ver patrones muy distintos o incluso casi invertidos. Entonces, en la parte de la izquierda tenemos las coyalbas Isabel, tenemos algunos ejemplares en los que prácticamente no se ve apenas ceja, y si se ve parece casi ocracia en la parte anterior del ojo, y en la parte posterior pues tenemos algunos ejemplares que directamente no muestran apenas nada de ceja. Y bueno, los dos de arriba pues podrían ser unos ejemplares más obvios, aunque el de la derecha, dependiendo de cómo le dé la luz, podría ser también parecer un color más ocre. En la parte de la derecha tenemos varias coyalbas grises en las que se observa también el diseño facial. Y bueno, pues de nuevo tenemos ejemplares pues muy variopintos. En algunos sí que se ve muy bien la parte ocre frontal en el ojo, o sea, en la parte frontal del ojo, y una ceja mucho más ancha y blanca en la parte posterior del ojo, pero luego tenemos ejemplares en los que prácticamente no se ve nada de ceja, como este de aquí abajo a la derecha, y bueno, luego este de aquí que también tiene la ceja bastante marcada en contraste con las auriculares. Entonces, si quieres, nos puedes hablar un poquito de las diferencias de las alas, Marcel. Sí, vamos a mirarnos esto con un poco de detalle. El ala en general, no solo las cobertoras, sino todo el ala en general es más marrón. Aquí vemos también las primarias,
de un color muy arenoso, casi el mismo que encontramos en partes superiores y bastante distinto del color de la coyalba gris. Las primarias a veces son más fiables, digamos, que las grandes cobertoras o que el resto de cobertoras del ala, porque estas últimas están más sujetas a desgaste, entonces pueden perder parte de esa coloración oscura, pero las primarias sí que deben mantenerse pues eso, ¿no? En el color oscuro original en la gris y el color mucho más arenoso en la Isabel, contrastando con la Lula, como comentaba Ana. Entonces vemos el patrón general de, yo diría, todas las plumas de la Coyalba Isabel, de todas las cobertoras, es el centro marrón ligeramente más oscuro que el resto del pájaro, pero sin llegar ni de coña al color oscuro casi negro de la coyalba gris, y el margen pálido generalmente más ancho que en la coyalba gris, en todas las plumas, tanto cobertoras primarias como grandes cobertoras, la lula central, y sobre todo las cobertoras medianas, que normalmente, a pesar de que son unas plumas que desgastan mucho, sí que en la Coyalba Isabel tiene unos ribetes pálidos muy anchos que hacen que aunque desgasten, siguen ahí en primavera. Mientras que en la Coyalba Gris, en muchísimas de ellas vamos a ver un ala ya como uniformemente oscura negra casi, porque los ribetes anchos que tenían en otoño en cobertoras medianas se han ido y buena parte de esos mismos ribetes en grandes cobertoras también se han ido. Pero sobre todo cobertoras medianas me parece uno de los caracteres más interesantes, porque quizá es donde había una diferencia de partida, ¿no? En cuanto a la anchura del ribete pálido más grande. Y con respecto a las colas, Marcel. Sí, las colas de Coyalba Gris son bastante variables, no tanto las de Isabel. Isabel, digamos que la mnemotecnia así fácil es que tiene prácticamente la mitad de la cola negra. La banda negra final es muy ancha, entonces sí que tiene cierta forma de T, es decir, sí que las rectrices centrales tienen todavía más negro, pero una T, digamos, con el palito para abajo menos marcado que en el caso de las grises, ¿no? Que sí que es una T pues típica, ¿no? Con tal y luego más o menos de la misma longitud, las dos franjas, digamos, perpendiculares. Además, la coyalba gris tiende a tener entradas de blanco hacia esta T que pueden llegar a aproximarla, en algunos casos muy extremos, a la coyalba rubia, por ejemplo, y luego también tiene salidas de negro hacia el blanco, sobre todo a través del raquis. Aquí lo vemos en las plumas externas, como en el raquis algunas plumas tienen como una forma de punta, ¿no? El negro, y a veces le sube por el raquis un poco más. Y esto no lo encontraríamos en la Isabel, que tiene una cola, que decíamos, extensamente negra y muy de blanco a negro directo. Bueno, aquí tenemos lo que comentas de los patrones tal y como se vería en el campo, eso era de pájaros en mano. Aquí a la izquierda tenemos de nuevo las coyalbas Isabel. Vemos que lo que dice Marcel no varían muchísimo los patrones. En la imagen de arriba de la derecha la vemos desde una vista caudal, o sea, estamos viendo las infracobertoras caudales y la cola desde abajo y se ve eso, prácticamente la mitad de la cola negra. Y luego a la derecha tenemos varias colas de coyalba gris en las que, pues bueno, el patrón puede diferir un poquito más. En la imagen de aquí abajo, de la izquierda, se ve muy bien lo que comentaba Marcel del raquis, cómo sube para arriba. Y bueno, pues eso, se ve perfectamente, por ejemplo, en este ejemplar de arriba de la izquierda, que es un macho, se ve perfectamente esa forma de T que tiene y cómo la parte negra, la banda subterminal negra, ocupa mucho menos espacio en la cola. Entonces, si volvemos un poco al ejemplar, Marcel, que se vio allí en Valencia, ¿qué nos comentas con respecto a estas primeras fotos de Sí. la izquierda y las otras fotos que pudieron conseguir de la derecha? Sí, el ejemplar ha ido mejorando, ¿no? Para ser Isabel a medida que llegaban fotos. La primera foto que yo recibí, que es esta de arriba a la izquierda, realmente es confusa. Sí que pensé en Isabel, pero se ve un color como muy oscuro, como muy tostado. Me recordaba incluso a Melanoleuca, a la coyalba rubia oriental. Pero bueno, no cumple por varias cosas, ¿no? Pero sí que se le ve un color muy tostado, muy extraño, que sospecho viendo las fotos de después que tenía que ver con la luz. Luego, tampoco existe una foto, creo, de este ejemplar erguido de verdad, como hemos visto algunas Isabeles en el PPT,
Pero el caso es que lo cumple todo, ¿no? Las alas son marrones, las grandes cobertoras, las medianas, las cobertoras primarias tienen los ribetes pálidos que comentábamos, son marrón claritas en su centro, el álula contrasta, es la única parte oscura de todo el ala. El patrón de la cara pues también es perfecto, con esta zona, como ha comentado Ana, esta zona más blanca delante del ojo y que tiende a ser más ocre, a difuminarse y a fundirse con el resto de las partes superiores por detrás. Y las partes inferiores, pues con un color albaricoque muy difuso y pálido a lo largo de toda la parte inferior del bicho. Bueno. Em, Ay, sí, perdón. perdona, Ana. Nada, nada, que iba a decir que ya realmente lo que casi fue definitivo fue justo estas imágenes que se captaron en el vuelo, donde justo se ve eso, una cola muy muy buena. Y lo que no hemos comentado, que es una característica que realmente no se suele ver muy bien en campo, es que el underwing de las Coyalbas Isabel es muy blanquecino, mientras que las grises es más oscuro. Y bueno, ya con estas fotos, pues si ya había pocas dudas con esas siguientes fotos, con estas ya se determinó claramente que era Isabel. Entonces, si queréis, vamos directamente con los aguiluchos. Sí, solo un minisegundín, porque están comentando por el chat que no se erguía mucho este bicho, y si tiras a la de esto anterior, es verdad que lo que decíamos, no existe una foto, o no la he visto, del bicho erguido como muchas Isabeles, pero la foto de arriba a la derecha de Joan Balfagón, sí que muestra un poco la estructura esta que decíamos de bicho más pechugón y menos tocho. Alfonso Rodrigo lo ha comentado por el chat y me ha hecho bastante gracia, así que lo voy a repetir por aquí. Dice que Isabelina está cachas y Venante tiene tripa cervecera. Entonces, como mnemotecnia me parece muy buena. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí este símil. Y creo que esta foto ya denota un poco eso, ¿no? El más Sí. pechugón que barrigudo, el bicho. Bueno, Y ya está, pasamos a los macros. pues háblanos, Guille, sobre ellos. Vale, pues a ver, porque yo me he traído más o menos la gran enciclopedia visual de Papialbo, de Circus Macrorus, y, y por tiempo ya tengo ganas de escuchar a Yaro hablar de la reinita, así que vamos a ver si sintetizamos un poco. Hemos venido hablando en los programas anteriores que, bueno, está siendo un muy buen año de Macrorus, con un gran influx, probablemente debido a los vientos estos del este que nos estamos viendo beneficiados, ¿no? Pero casi todas las citas son machos adultos. En particular, este conteo, de hecho creo que hoy ha subido a 27, son 27 machos adultos y una hembra adulta, ¿no? Usando un argumento estadístico, lo natural es pensar pues que tenemos 27, 58, han pasado 58 macrorus, de los cuales, al menos, obviamente, y nos han ido 26 hembras desapercibidas. ¿Por qué? Obviamente porque la identificación es mucho más difícil, que nadie se tome este argumento como algo rígido, algo estricto, pero bueno, los números deben andar por ahí, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se identifican las hembras, pero no solo de cómo se identifican las hembras, sino en general de cómo se ven estos bichos en primavera, porque es verdad que hay efectos como el desgaste del plumaje durante la invernada, la muda, que los primeros años a veces muestra una muda avanzada, que hacen que Macrorus tenga un aspecto en primavera bastante peculiar o en muchos casos no tan familiar como estos bichos frescos que estamos viendo de otoño, que, bueno, tienen el collar tan marcado, los macrurus, los aguiluchos papialos, que hacen la identificación cuando se ven suficientemente bien, más o menos trivial, ¿no? Entonces, por repasar un poco las características principales, porque más o menos se conservan en muchos o en varios de los plumajes que vamos a ver después, estos los juveniles de libro que nos vemos en las guías, ¿no? Entonces, las diferencias principales para Macrorus es, bueno, el collar, la boa está ultra marcada, ¿no? Sin estrías, limpio, de grosor variable, pero siempre bastante obvio. Una cara bastante oscura, con muy poco blanco por debajo en la mejilla y por encima en la ceja del ojo. Eh, las secundarias bastante oscuras en general, con una sola línea o sin prácticamente línea. Y luego en primarias, a lo largo de las primarias, un barrado muy uniforme. Y con las puntas claras de las primarias externas, ¿vale? Quizá con la última raya justo en la punta, pero no tiene un dedo muy oscuro. Si nos vamos a los aguiluchos cenizos, los que tenemos nosotros habitualmente, pues bueno, vemos esa ausencia de collar, que a veces pues se ve ensuciado o a veces puede estar pero barrado, o sea, hay mucha variación, ¿no? Pero no tiene ese collar tan bien definido, tiene mucho más blanco en la cara, sobre todo por debajo en la mejilla,
Las secundarias es variable, hay bichos con secundarias oscuras, pero también hay bichos con secundarias con líneas barradas, y sobre todo los dedos oscuros, no es que sean negros, pero son como sucios, bastante oscuros en general, ¿no? Estas son las principales diferencias que, como vemos, se van a ir un poco arrastrando. Vale, si vamos al siguiente slide, estos son dos Macrorus típicos, dos aves de segundo año calendario en primavera. Como veis, se ha desgastado mucho, se ha perdido ese color tan típico naranja y tienen este color, bueno, no sé, medio arenoso en el rango entre arenoso y anaranjado, pero conservan el resto de, estas aves no han mudado nada y conservan el resto de rasgos, ¿no? Tienen el collar, lo cual facilita mucho la identificación, tienen las secundarias oscuras, contrastando con un ala bastante clara, y bueno, el barrado, por ejemplo, en el de la derecha no es muy intenso. Pero bueno, como queremos ir a las hembras, para que se identifiquen hembras, vamos a ir un poco rapidito por estos plumajes que son más o menos conocidos, algo diferentes a lo clásico de otoño, pero aún así. Estos son dos ejemplos de dos machos de segundo año con una muda avanzada. Ambos han mudado la cabeza, entonces al Macrorus le ha desaparecido el collar. La muda es más o menos similar en ambos ejemplares. Y bueno, estos ejemplares crean confusión. No sé cuántos pasan desapercibidos por el hecho de la muda, porque la verdad es que a veces se pueden parecer bastante, pero bueno, vemos otras características como las secundarias oscuras. Bueno, en este caso el cenizo también las tiene, pero bueno, una cosa muy fácil aquí es este bicho ha mudado la cabeza, el Macrorus, pero también ha mudado las axilares. Y vemos unas axilares blancas ya tipo adulto, que en el caso de un cenizo serían completamente barradas, ¿no? Todavía no las ha mudado en ese cenizo, pero bueno, sería el patrón. Y aquí, bueno, eso, exacto. Otros ejemplares. Simplemente para que veáis qué aspectos raros pueden llegar a tener algunos aves de segundo año en los que se mezcla parte del plumaje juvenil con un poco la muda. Vamos, siguiente slide. Vamos un poco rapidito, ¿vale? Perdonad, pero tiempo a premiar. Esto es. Aquí estamos, las hembras. Vale, las hembras adultas, a veces, si no se está muy familiarizado con los plumajes, pueden tener un aspecto raro, pero en el fondo, cuando te conoces bien la variabilidad y las características, no son tan difíciles de identificar. Yendo a rasgos del plumaje, bueno, ya de primeras, vemos que los Macrorus conservan un amago de collar, un pequeño collar muy finito que suele tener estrías, pero un collar, que las cenizas no suelen tener ese collar, ¿vale? Unas secundarias oscuras, que las en aguilucho cenizo, las secundarias pues son barras muy delimitadas en las que la barra blanca es más gruesa. Las grandes cobertoras y las cobertoras alares por debajo del ala en cenizo son de nuevo muy barradas. La pluma tiene varios nudos, noches, y entonces forman como varias bandas barradas. Y en cambio en Macrorus en general se ve unas cobertoras, bueno, tienen algo de patrones, algo variable, sobre todo en el axilar, pero son bastante oscuras las cobertoras del área. Y luego, para mí, el rasgo definitivo, el clave, es las primarias internas. Macrorus no tiene una banda subterminal negra. Lo veis ahí, que se ve muy blanco el final en donde está puesto esa línea roja. Si nos vamos al cenizo, lo que vemos es que la línea de secundarias, ese borde de fuga, esa banda terminal que hay negra, continúan primarias internas y de hecho se ven todas las primarias hasta las externas. El dedo externo se ve, o sea, los dedos se ven negros al final, pero bien definidos porque esa banda es la continuación de esa banda. De hecho, muchas veces lo que pasa es, decíamos en juveniles de Macrorus que el barrado es uniforme, y en juveniles de Pigargus el barrado es un poco más difuso, se pierde a menudo y demás. En las hembras pasa lo contrario. En Macrorus a menudo es no es muy definido, no es muy uniforme, y en cambio en cenizo es perfecto. Vale, vamos al siguiente slide. ¿Hay alguna otra? Esto es un rasgo que yo considero clave, sobre todo cuando ves las cosas lejos o con fotos malas, es la estructura. Estructuralmente son aves muy diferentes. Macrorus, las hembras suelen tener un pequeño indicio de quinto dedo, y el ala en general es mucho más ancha. Si vemos ahí el rectángulo, un poco el ratio de aspecto, no sé si se dice así, aspect ratio en inglés, la anchura frente a la longitud del rectángulo, pues es mucho más grande. Si nos vamos a Pigargus, son aves muy alilargas y muy, bueno, o aliestrechas, no sé cuál es la palabra exactamente, pero digamos que ese rectángulo es mucho más alargado. Y esto es un continuo en todos los casos. Vamos al siguiente slide. Sobre esto, no sé si vas a comentarlo luego, pero muy rápido. A mí Macrorus, visto así, siempre me ha dado más sensación de Accipeter que Pigargus, ¿no? Por el ala es mucho más ancha y sí, más redondeada. y el vuelo también menos ondulante, levanta menos el cuerpo en cada batida. Estos son, bueno, vale. por diseccionar un poco esa estructura del ala, pues una cosa curiosa, bueno, vemos el ala muy ancha en Macrorus, ¿no? La base es
prácticamente igual que en el codo, y luego en las primarias más externas es todavía bastante ancha. En cambio, si nos vamos a Pigargus, una cosa curiosa que tiene Pigargus es que la base es ligeramente más estrecha que el codo, es decir, el ala se ensancha un poco, y luego en las primarias es muy estrecho. Y eso le da esa forma de boomerang que a veces, cuando se ve en la distancia, es muy, muy reconocible. Comparando la fórmula alar, pues ahí se ve en las hembras hay una quinta primaria que asoma un poco el dedo y eso hace el ala bastante más ancha, y en cambio en Pigargus tienen esa pinta extremadamente puntiaguda del ala en la que solo sobresalen 3 dedos. Vale. Esto era de nuevo, es lo que hemos dicho, las estructuras en machos, en hembras, aplica también en machos. Estos son los dos de antes, ya veis las diferencias, ¿no? El cenizo se ve mucho más largo. Vete al siguiente slide, Ana, por favor. Ay, He puesto el rectángulo, no, este. Simplemente era para que veáis cómo los rectángulos se siguen viendo, pues en el cenizo es mucho más alargado. Los Macrorus son súper alicortos, estos sí que parecen accipiter totalmente, con un borde en las secundarias bastante redondeado y el ala muy puntiaguda. Tiene un aspecto bastante peculiar y muy, muy diferente de las hembras. En realidad los juveniles se pueden datar no solo por el iris, sino también por la estructura alar en un 90% por todos los casos. Vamos a ver unas cuantas hembras para coger ese feeling, ¿no? Estas son hembras de Macrorus, ya veis, las grandes cobertoras, las cobertoras alares son oscuras, ambas tienen un collar ostensible. El ala, pues por ejemplo, en estos aves, sí que las secundarias no son oscuras del todo, pero sí que vemos que las bandas oscuras son bastante gruesas. Y sobre todo, las primarias internas no tienen línea negra. De repente, la línea negra de esa de secundaria se pierde y las primarias internas son blancas. Así que todo el ala queda bastante blanco. Vamos a ver algún caso más. Estos son Pigargus por comparación. Ya veis que son mucho más barradas. Todo el ala, las cobertoras son muy, muy barradas. Y luego las secundarias, pues las barras blancas son las barras claras son muy anchas. Y esa barra de secundarias terminal sube hasta arriba, hasta las primarias, ¿no? El aspecto es muy diferente. Algunos casos, los aguiluchos suelen conservar rasgos semijuveniles en su cuarto año calendario, en su tercer y cuarto año calendario. No está muy bien clara hasta cuándo exactamente, pero estos son ejemplos de hembras que probablemente sean tercer años calendarios, que conservan ese tono un poco rojizo y algunos rasgos semijuveniles que nos recuerdan. Fijaros qué pedazo collar tiene. Vemos otros rasgos como las secundarias bastante oscuras, y luego el ala muy blanca con esas primarias completamente blancas y sin banda terminal. Yo creo que si comparáis con los cenizos, aquellos que estén familiarizados, las diferencias son realmente bastante obvias si estás familiarizado y coges un poco ese feeling. Aquí he marcado, estaba marcado el quinto dedo para que fuese obvio, pero ahí cómo sale un poco el quinto dedo que en cenizo no se ve nunca, o casi nunca. Y por poner algunos aves que no son tanto el ejemplo claro, aquí tenemos pues a la izquierda una hembra de Macrorus, pero que tiene un aspecto no es tan claro por esa falta de collar marcado, pero aún así, viéndola un poco en detalle, pues vemos de nuevo las secundarias, las jeces sin patrón, sin barrado, y luego no se ve muy bien por el ángulo, por el escorzo que hace el ala, pero las primarias internas claras y demás. Y lo de la derecha, pues es un Pigargus. Yo creo que eso es un ave subadulto, seguramente por el plumaje, todavía con esos tonos juveniles y demás, apenas tiene barras. Pero vemos que, por ejemplo, las secundarias las barras claras son anchísimas y es muy, muy barrada. Entonces, bueno, es un Pigargus. Yo creo que es ese efecto subadulto el que le da ese aire un poco extraño, pero analizando el barrado del ala, que es los rasgos realmente diagnósticos, pues se ve bastante bien. Además, es muy ala y larga, ya se ve que el ala es muy, muy rectangular alargado. Vale, solo recordar esto que he comentado de los rasgos subadultos, también se ven machos. Algunos machos conservan un montón de estriado, conservan en la espalda moteado dorado, y también el ancho de la horquilla negra, pues a veces se extiende bastante. Normalmente en los machos muy adultos tiene tres primarias oscuras, algunos subadultos tienen 4, incluso la más externa llega a estar manchada, como en el ave de la izquierda. Y en vuelos suelen ser obvios, pero si los vemos posados, vamos al siguiente slide, tienen este aire súper raro. Por ejemplo, el ave de la derecha es un Macrorus subadulto y tiene un aspecto muy, muy raro. Llamemos las primarias, son muy oscuras, sin apenas contraste y demás. Vale. Entonces, bueno, todo lo que hemos dicho, ya voy a hacer un comentario muy, muy, muy breve, ¿no? Todo lo que hemos dicho son fotones, los hemos sacado de Iber en su mayoría, y es verdad que los que hemos estudiado rapaces en la Forman, pues claro, vemos unas fotos que en la vida real nunca ves las rapaces así, ¿no? En la vida real las aguiluchos se suelen ver muy lejos, a contraluz,
fotos más de este estilo. Entonces, en este aspecto quería hacer un comentario sobre un gran libro que creo que merece la pena destacar. Es de Jerry Leguori, se llama Hawks at a Distance. Este hombre sacó en Estados Unidos sobre las rapaces americanas un libro que es básicamente la Forsman, pero a nivel americano, todo con fotones muy bien estudiado al detalle. Y después quiso sacar este libro que me parece muy interesante porque refleja un poco cómo se ven las rapaces en realidad, de fotos malas, fotos lejanas, a contraluz y demás, para coger un poco más el feeling de cuáles son las cosas reales que nos ayudan a identificar rapaces a una cierta distancia. Entonces, me había metido aquí unos cuantos casos, nos vamos a ir al último solo para hacer el comentario breve sobre esto, ¿vale? Perfecto, a este. Vale, entonces esto cuando hay que poner fotos muy malas recurro a las mías, que soy buenísimo. Entonces, por ejemplo, hay los pigargus que hay a la izquierda, esos son fotos del estrecho de aves migrando altos. El primero es un morfo oscuro, entonces tampoco hace mucho comentar, pero quería reseñar esa forma de boomerang con la mano muy cerrada, que es muy típica de pigargus, Perdón. es muy típica de pigargus. Los otros son hembras, migrando hembras adultas, y como podéis ver, se les ve alas muy alargadas. En general, a pesar de la distancia, se ve un barrado bastante marcado. Se intuye unas secundarias no muy oscuras y el barrado se ve bastante claro. En algunos incluso se llega a ver la banda subterminal en primarias. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay un par de rasgos que, sobre todo la estructura y este tema de barrado en primarias, a pesar de la distancia, se conservan bastante bien. Y esto puede servir a ayudar a identificar pigargos y macrorus, incluso en plumajes hembra, incluso estén muy lejos. Así que siempre que se vea un aguilucho, una foto y se puede sacar de dudas. A la derecha hay 2 ejemplares de macrorus. De nuevo, las fotos son horrorosas, pero ya veis un poco esa idea de ala muy cuadrada, muy ancha y 5 dedos que no terminan de cerrarse bien porque tiene ese quinto dedo bastante ancho, que le da un aspecto, quizá no para asegurar la identificación con esas fotos, pero si hay sospechas puede ayudar para validar. Y me cayó ya que me he extendido un montón y tengo muchas ganas de escuchar a Yaroa. Que va, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante también. Así que nada, si queréis vamos con Yaroa ya, que tendrá ganas de hablarnos de su bimbo. Vamos allá. Venga. Buenas noches, Yaroa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Yaro. Bueno, pues vamos a lo que has venido, ¿no? A contarnos un poquito. Lo primero es lo primero, así que cuéntanos, ¿qué bicho fuiste a ver? Pues nada, que como es un tema candente ahora mismo y el viernes tuve la oportunidad de poder ir a ver esta hermosura de aquí, pues y aún con la emoción en el cuerpo digo, esto hay que comentarlo. No puedo pasar al local sin hablar de esto. Era obligado. La verdad es que No es un estuve buen toda la rival, semana pero esperando encontrar el momento de... Creo que Dime. vamos muy no, tarde. sí, va con un poco de retraso la señal. Quería decir que no es un buen rival, pero mejor, ¿no? Ah, exacto. Bueno, más o menos, pero sí, el nivel de categoría de esto es, bueno, una segunda cita en Europa continental, pues es difícil de superar, la verdad, así que no me quejo, aunque quiero ver un buen nivel en Cataluña, eso lo mantengo, de la Carta de los Reyes lo mantengo. Así que Insaciable. nada, estuve esperando toda la semana porque estaba súper ocupada entre semana y al final, pues mira, coincidimos unos cuantos desde Barcelona que pudimos salir el viernes a la tarde y la verdad es que fue un show un poco porque éramos un montón de personas. Yo conté los coches que habían allí y había 15 coches, uno aparcado detrás del otro, o sea que había allí un montón de gente. Y estuvimos horas buscándolo. Ese día, además, el viernes, había hecho muchísimo viento. Entonces solo lo habían visto por la mañana un momento, aquello que, pues no sé, supongo que el bicho salió de las tarzas o lo que sea un momento y nada, y se esfumó, ya no se volvió a ver más en todo el día. La gente estaba bastante... No tenía muchas esperanzas en verlo y bueno, estuvimos horas pateando por allí, distribuidos por toda lo que es la zona donde se fue viendo. Y ya al final, casi las 8 eran, que amainó el viento, se paró, se frenó
Y bueno, lo pudimos ver y nada, es que lo disfrutamos muchísimo porque ya estábamos a punto hasta de irnos ya, o sea, bueno, de hecho había gente que se fue. Hostia. Y tuvieron que volver corriendo y bueno, me consta que había gente ya subida hasta en el coche que tuvo que darse media vuelta para venir a verlo y bueno, y fue brutal. La verdad, la foto que saqué no tiene mucha calidad porque ya os digo, la luz que había allí a las 8 ya era escasa y bueno, pero lo gozamos muchísimo. Y la verdad es que, bueno, estuvo un ratito allí, luego voló a unos pinos que había al lado y, bueno, es que es un bicho impresionante. Ahora al parecer dicen que es una hembra y estaban intentando ver la edad con fotos de vuelo que sacó ayer Jaume y, bueno, están en ello. Y nada, y ahí Portillo, también Porti, que era el segundo avión que cogía para venir a verlo y estaba súper contento, obviamente, de verlo. Hombre, es que coger 4 aviones, porque la ida y la vuelta, para ver un bicho era como, no puedo ir a verlo cuando lo tengo yo a 1 hora en coche, no puede ser. Hay que ir y hay que hacer lo que sea. En los exámenes ya en otro momento. Sí, exacto. Y nada, fue impresionante. Yo creo que muy, muy bonito. Es una zona poblada donde ha aparecido el bicho, porque es zona de cultivo, ¿no? Pero ¿hay casas por ahí o no? Bueno, justo donde se vio hay un pequeño riachuelo, dijéramos, y al lado es un campo de viñas. Y bueno, ahí solamente estaba el garaje del granjero y poca cosa más. O sea que no, lejos hay un pueblecito, pero no creo que haya muchos habitantes. De hecho, esa persona que hay en la esquina izquierda era un vecino del pueblo que se acercó porque decía que se había enterado de aquello y que no sabía qué estaba pasando allí, porque había tanta gente que se había acercado para ver. Y el hombre súper curioso preguntando, o sea que... Que se lleva una reinita trepadora. ¿Es el de detrás a la izquierda que está levantando los brazos? No, el de abajo, el de abajo. Vale. Que prácticamente no se le ve. Vale. Claro, yo le veía como con una actitud muy a tope. Bueno, pues nada, después de este subidonazo y enhorabuena por la observación y por el trabajo sobre todo, porque por lo que cuentas fue un esfuerzo tocho, cuéntanos sobre tu local patch. Pues sí, ahora de 1 mega esto ya no hay tanto nivel en mi local patch. Hombre. Aunque bueno, nunca se sabe, yo mantengo la esperanza, no Claro sé que si sí. una reinita veré, pero bueno, no sé, cualquier otra cosa puede caer. Y bueno, mi local patch es en la comarca de las Garrigas, que bueno, para quien que no sea de Cataluña, pues viene a ser plana de Lleida. Y tengo ahí, bueno, mis padres tienen una casita y he estado allí desde los 4 años. O sea que he estado rodeada de ese campo toda mi vida y ha sido donde empecé a ver mis primeros pájaros. Y bueno, y claro, pues evidentemente es la zona que más visito y que más trabajada tengo por la cercanía de estar ahí y de moverme tanto por allí. Entonces, como vemos en la imagen, en esta imagen de satélite, pues es una mezcla entre campos de cultivo que vienen a ser olivos de arbequina, de esta oliva chiquitita, algún que otro almendro y luego tenemos toda la parte derecha que sería pues bosques de pino carrasco, de Pinus alepensis, y con mucha coscoja, que en catalán es garric y por eso la comarca se llama Las Garrigas, ¿no? O sea que hacemos honor al nombre, todo lleno de coscoja y bueno, y un poco así. Por tanto, tenemos estos 2 tipos de hábitats. Por un lado lo que es más pino y bosque y por tanto ligado a aves forestales y demás. Y por otro lado tenemos pues los campos de almendros, como estos de aquí, de olivos, que pues cuando está lleno de amapolas pues es un gozo de ver, con aves más ligadas a este tipo de hábitats, como la curruca capirotada, que se pone fina con las olivas, y los que anillamos sabemos luego las cagadas que hacen después de haber comido las olivas, como nos dejan las bolsas de anillamiento, que luego eso no hay quien lo lave. Olivara.
para untar ahí en el pan bien rico. Sí, sí, además que huele, ¿eh? Sí. Huele a aceite. Bueno, y has seleccionado creo que algunos momentos que te hicieron especial ilusión, ¿no? En tu local patch. Si quieres hablarnos de ellos. Sí, sí, tanto. Mira, pues este es un reyezuelo sencillo, que la foto, pues, como habéis visto, no es lo mejor que habréis podido ver nunca, pero esta foto es del 2017. Y bueno, esto estaba yo dando un paseo por allí, como muchas otras veces, y vi un grupito de reyezuelos sencillos, que eran, conté 5, no sé si había más, pero en aquel momento yo conté 5, o sea que tenía yo ahí 16 años, Ostras. y lo subí a Hornito, pues como todo lo que veía, que yo lo iba subiendo a Hornito y tal, pero la foto no la subí, pensé, no voy a subir yo esta foto tan cutre. Y en esto que a los 2-3 días Marquilla, que entonces era responsable de revisar las entradas en Hornito, me escribió diciéndome que por la fecha y el lugar no cuadraba, que si había sido un error y yo me había equivocado al introducirlo y había querido poner reyezuelo listado en vez de sencillo. Y entonces dije, la verdad es que no había visto nunca antes sencillo, pero no me he equivocado. Es más, tengo una foto cutre que pude sacarle a uno donde puedo demostrarlo, ¿no? Que me podría haber equivocado, pero no era el caso. Y resultó que era una primera cita de comarca. Joder. Así que, bueno, pues estaba súper contenta porque, bueno, a nadie le importaba que se hubiese citado reyezuelo sencillo en las Garrigas, pero yo estaba súper contenta de haberlo visto. De hecho, han pasado ya pues 5 años y no lo he vuelto a ver. No sé a qué se debió ese fenómeno, pero mira, ahí queda. Y bueno, fue una de estas alegrías a posteriori que en aquel momento yo dije, anda, mira, qué raro, un sencillo, pero no, sin importancia. Este es el verdadero espíritu del local patcher. Esas Sí, sí. alegrías que solo uno entiende porque Eso es. los pájaros de tu sitio que Sí, no... Exacto. Se lo cuentas a uno de muy lejos y bueno, igual no le da tanta importancia. Pero es que eso es lo El bonito. reyezuelo sencillo en Cataluña, en zonas bajas, es un pájaro. En todos los lados, en zonas bajas. Sí, sí, sí. Pero igual aquí en el Cantábrico tengo la sensación que es más fácil verlo en zonas de migración, en otoño. Igual no todos los años, pero al menos estos años que sí que los he ido viendo en peñas y tal. Pero allí no es fácil sacarlo. Tienes que. A ver, currándotelo muchísimo, pues acabas sacando alguno cada invierno en zonas bajas, pero no es lo habitual. Claro. Bueno, aquí en el Stein Divars yo creo que es hibernante regular y que se ve todos los años, diría, sí. Pero claro, en mi local no. Claro. Que tampoco está muy lejos del Stein, pero bueno, sí que hay algo de distancia. Bueno, y si nos hablas de otro momentazo, otro bicho que te hizo un mogollón de ilusión ver por allí. Bueno, este es que tiene historia, pero yo todos los años veía y sigo viendo una pareja de alcaudones como este por los almendros que hay ahí, está ahí subido, y veía que constantemente cogían pues eso, insectos, escarabajos, y los llevaban a un arbusto grande que de hecho era una coscoja, y todo el rato así dije, oye, espérate, que quizá tienen ahí el nido, ¿no? Si anda por aquí una pareja y veo yo este comportamiento, digo, eso tiene toda la pinta de nido, llámame a mí ingenua. Y entonces cogí, me quise acercar a ese arbusto por asomarme y no, sin querer tampoco molestarlos mucho, pero por curiosidad, claro, yo pues tendría pues aún más pequeña, pues unos 15. Digo, voy a asomarme ahí a ver si por casualidad veo yo el nido. Nada, fue coger el caminillo, porque además estaba al lado de un camino, no es que tuviese que cruzar el campo ni nada, estaba al lado de un caminillo y empecé a andar por el camino y en esto que este mismo individuo empezó a perseguirme y a intentar picarme en la cabeza. Vamos, que tuve que salir de ahí corriendo. Es que me cagué, yo me cagué, yo Ojo, no pensaba tipo... que se fuese a poner Como un tan pájaro o un agresivo. serrano. Exacto, sí, total.
como un págalo acosando a una gaviota, pues me sentí igual que la gaviota, igualita, y salí corriendo de allí, vamos, no me volví a acercar ya más, no sé si tenía miedo o no, yo supongo que sí. Ahora, ya no me acerqué más porque me asusté, no me lo esperaba. Objetivo cumplido, ¿eh? Sí, no me llegó a dar, pero vamos, estuvo a esto. Yo lo noté como o sea, es que nunca he tenido un alcaudón tan cerca. Bueno, anillándolo sí, pero así en libertad nunca se me han acercado tanto. ¿Cuántas parejas de alcaudón común tienes en esta zona? Al lado de casa solo hay esta. Luego, un poco más lejos, sí que a veces veo otros, pero no estoy segura si es una pareja o son individuos, no sé, dispersivos o algo así. ¿Y esta pareja lleva tiempo y se mantiene ahí aparentemente bien? Sí, bueno, digo no porque sé también si... es... Dime, Sara. No, que digo que no sé si es todos los años la misma, pero sí que cada año en la misma zona están los dos. De hecho, conseguí egagrópilas porque, bueno, los iba controlando y veía los posaderos y alguna que otra vez conseguí, que son minúsculas y son graciosas de ver, ¿no? Porque siempre ves las típicas de nocturnas y ver y conseguir una egagrópila de alcaudón también tiene su gracia. Que luego no merece la pena abrirlas porque evidentemente son todo élitres de escarabajos y de coleópteros y tal, que pues no sacas ninguna información de ahí, pero verlas es curioso. Qué guay. Pues sí. Bueno, y si nos quieres hablar ya de tu último momento. Sí, pues este es bien reciente. El caso es que el año pasado, dando un paseo con mi pareja, le dije, ven, que te voy a enseñar una cueva que hay muy grande aquí al lado, que no has visto nunca y te va a gustar, que además hay un horno de estos de hacer el pan de antiguamente y bueno, es gracioso de ver. Y estando allí, esto fue el verano del año anterior, del año pasado. Estando por ahí, me empiezo a encontrar una pluma, otra pluma. Al final encontré como 2 o 3 primarias y alguna que otra rectriz de cárabo. Y dije, ostras, o sea, encontrarme una, vale, puede ser, pero ya 5, esto, aquí pasa algo. Entonces me fui para afuera, me subí a una roca grande que hay ahí y entonces vi un agujero, ¿no? Que viene a ser ese que se ve en la imagen. Y dije, ostras, digo, pues ese agujero tiene una pinta de nido. Digo, y qué raro que he venido aquí muchas veces y nunca he visto ni plumas por ahí abajo, ni me había fijado en el agujero, porque es un agujero ahí que hay en medio de la roca que forma lo que es la cueva, porque esto sería como del tejado, dijéramos, de la cueva. Pero bueno, no le di importancia a aquello, bueno, pudiera ser, o sea, aquello me tiene toda la pinta de nido, pero no sé, no quedó ahí. Y ahora hace 2 meses le enseñé una foto de un nido de búho real a mi pareja, le dije, mira este nido de búho real que me han pasado, qué chulo, no sé qué, y me dijo, ostras, dice, pues si esa entrada se parece de aquella que me enseñaste que decías que podía ser de cárabo, y dice, ¿y si vamos a mirar? Y digo, ostras, bueno, ves que es muy tarde ya, ¿tú crees? Dice, bueno, pues cogemos el coche, porque si no sí que se nos iba a hacer de noche, porque está cerca, pero andando a lo mejor hay media hora o más. Y dije, bueno, venga, nos acercamos, en total. No perdemos nada, pero vaya, que había 5 plumas ahí, yo qué sé, no habrá nada, pero bueno, venga, vamos a mirar. Y en eso que llegamos allí, y digo, no, espérate, que hay algo parado ahí, digo, miro con los prismáticos, digo, bueno, es que, claro, estaba como más puesta desde aquí, entonces no lo veía del todo bien, digo, tiene toda la pinta de cárabo, digo, espérate, digo, vamos a meternos por ahí con súper cuidado y haciendo muy poco ruido, a ver si lo veo desde otro ángulo y lo confirmo. Y ya cuando me moví un poco y le vi la cara que se agachó así como se ve en la imagen, dije, no me lo puedo creer, que sí que es. Y entonces, claro, saqué la cámara, empecé a hacer, nada, hice 3-5 fotos porque el bicho enseguida se metió hacia el agujero y dije, no me lo puedo creer, o sea, acabo de encontrar un nido de cárabo así por la nada con mi intuición y bueno, las 4 evidencias que
que encontré, digo, no me lo puedo creer. Y, bueno, supongo que quien haya encontrado un nido de cualquier rapaz nocturna así, sabrá la emoción de la que hablo, ¿no? De encontrar tú misma en tu local un nido de algo así. Y la verdad es que me hizo muchísima ilusión. Esta foto es de hace 2 meses, fue en febrero. Y bueno, lo he ido yendo a ver, pero muchas veces no lo veo. Supongo que no coincido con cuando el bicho está fuera, y si está por ahí parado en algún pino, pues es imposible de verlo. Tampoco no me quiero acercar mucho a la cueva por no molestarlos y tal, o sea que me quedo desde súper lejos. Y bueno, tengo que ir ahora, hace un par de semanas que no voy por allí, ya tengo ganas de ir a ver si ya han nacido los pollos y los escucho. Joder, o tal, pero vaya, que una sorpresa inmensa. O sea, están criando en eso que se ve a la izquierda, ese agujero de ahí. Sí, es que el agujero, por lo que he visto así con el cata y tal, es bastante profundo y tiene una explanada ahí dentro interesante. Curioso. No hay muchos nidos de cárabo En roca. en roca, vamos, sí. Qué chulo. Yo creo que es más frecuente de lo que se piensa. Sí que es el típico bicho que se pone de ejemplo de rapaz nocturna forestal, pero yo conozco varios nidos ya en edificios, por ejemplo, y cosas así. Obviamente no es lo más habitual, pero bueno, que sí, está la opción. También dependerá del sitio, pero en la mitad de la península el búho real ha cogido todos los agujeros de roca que hay. Así que No queda ni un solo agujero. Sí. no queda un solo agujero. Bueno, y luego... Y Lleida andará por ahí. ¿Eh? Debe estar ahí, sí. Sí, pues por ahí, sí. Bueno, Yaroa, y cuéntanos, también os has pasado 3 especies, por aquí una curruca mirlona, que supongo que anillarías Exacto. tú. En tu zona, o sea, ¿anillas normalmente en tu local patch? No, bueno, yo soy anilladora auxiliar, aún no tengo el carnet de experta, pero sí que voy anillando pues con uno con otro cuando puedo, cuando tengo tiempo. Ahora hace bastante que no anillo mucho, porque la uni me absorbe y me abduce, pero bueno, poco a poco, estamos en ello. Ya acabarás. Y estas son especies que me gustaría ver en mi local patch. Esta curruca mirlona está anillada pues a 5 kilómetros en línea recta de mi local patch. Ostras. Y es una zona en la que me gustaría en un futuro hacer mi estación de anillamiento, porque es una zona brutal, que las 2-3 veces que he estado allí anillando con Sergi Salas, pues nos ha caído de absolutamente todo, y es mucha diversidad y muchos pájaros, o sea que si puedo en un futuro intentaré que esa sea mi estación de anillamiento. Y el caso es que la curruca mirlona está allí porque las 2-3 veces que he anillado allí ha salido curruca mirlona. Además, estás por allí y la escuchas. Incluso alguna vez la he podido hasta ver, pero en mi local patch no hay manera. Y yo no lo entiendo. Digo, pero si está la muchacha a 5 kilómetros de aquí, que no, o sea, que eso volando un pajarillo de estos, ¿cuánto es? ¿No es nada? ¿Por qué no viene para allí? Nada. Es que en 10 años ni la he escuchado ni la he visto. Es que eso no puede ser. O sea, tiene que echar una volada hacia allí y la tengo que contar yo en mi local patch. Esa la tengo que sumar, es que no puede ser. Oye, ¿cuántas especies has visto en tu local patch? Te veo que estás contando mucho el número. No, bueno, pues ahora mismo exactamente no lo sé, porque lo tengo en el móvil, pero no sé, la verdad es que no te sabría decirlo, pero no lo sé. Si eso lo miro y luego os lo digo. Sí. Venga, Así por curiosidad. Tampoco te creas que muchas, pero bueno. seguro que sí, seguro que sí. Seguro que sí. ¿Y luego alguna otra especie que te gustaría ver por allí? Exacto. ¿O qué? Esto pues es un chotacabras cuellirrojo. Es una foto hecha aquí por Sabadell. Y me gustaría mucho verla allí, pero es que también tiene historia. Espero no alargarme mucho, pero cuando yo era pequeña y allí en verano en la casa, pues teníamos una mesa de ping-pong. Y pues por las tardes, cuando ya no hacía mucho calor, pues siempre pues hacíamos un torneillo, los de la familia, ¿no? Pues a ver quién iba ganando, quién contra quién. Bueno, el típico torneillo de familia de ping-pong, ¿no? Pues jugábamos allí. Y pues cada tarde, jugando a ping-pong, venía un chotacabras por allí que contestaba. De hecho,
bueno, supongo que tenéis en mente el sonido del chotacabras cuellirrojo, pero si lo escucháis la próxima vez, veréis cómo hace perfectamente el sonido de una pelota de ping-pong botando en una mesa y en la pala. O sea, es clavado. Y el Puede bicho encajar. contestaba haciendo exactamente lo mismo. Claro, ¿En serio? Sí. Y A ver, yo no tenía ni idea. Pero mi tío, que bueno, es andaluz, decía, eso es una zumaya. Se ve que por allí en Andalucía los chotacabras les llaman zumaya. Y yo, una zumaya. Qué bonita la zumaya. Porque en aquel entonces pues yo no miraba pájaros así en serio, dijéramos. Y cuando ya empecé a aficionarme y tal, yo la zumaya, y digo, me cago en la zumaya, digo, pues si aquello era un chotacabras cuellirrojo. Porque y no ha vuelto a aparecer. No ha vuelto a aparecer nunca más y me he puesto a jugar es lo que yo iba a sola decir, si habéis jugado para ver si viene y no viene. No hay manera. Chotacabras, bueno, europeo, sí que hay y cada año los veo, los escucho, pero cuellirrojo hace años que no hay manera y bueno, ya no sé si es que tendremos que volver a hacer un torneo oficial porque a lo mejor al parecer yo me canso rápido o no sé, o no le doy a la pelota con la misma intensidad y el bicho de lejos no lo escucha. No sé, pero es que era brutal y además cada día a la misma hora el bicho sobrevolando la mesa de ping-pong y contestando. Joder. O sea, es que era brutal. Y tengo ese recuerdo de pequeña y digo, bueno, pues tendré que ver. Tienes que hacerte profesional, tía. Cuando acabes la universidad, a darle al ping-pong profesional. Y así te aparece fijo. Sí, claro. Bueno, y la cosa va de nocturnas. ¿Nos has pasado una última nocturna? Sí, pues esta es algo similar y es que yo recuerdo en los veranos de pequeña salir allí por la noche y escuchar muchas veces Autillo, y ese sí que sabía lo que era porque, bueno, es un poco inconfundible, ¿no? Y era de los pocos pájaros que en aquel momento, pues tendría yo 7 años o una cosa así, reconocía, y hace muchos años que no va por allí, ni se le oye y bueno, mucho menos se le ve. Esto es una foto en el delta del Ebro y pues me gustaría que volviera, no sé, creo que está reduciendo bastante su área y entonces puede que sea eso uno de los motivos, pero vaya que yo me acuerdo de pequeña en verano escucharlos muchas veces, muchas noches de verano por allí, aquello de salir un momento y escucharlo porque estaban por ahí. Y ahora, pues no, desde que empecé en serio con los pájaros, ni el cuellirrojo ni el autillo los tengo en el local. Bueno, yo creo que con lo que trabajas la zona acabarán saliendo seguro. No sé, ha sido un placer escucharte. Me ha encantado la pasión con la que hablas de los bichos y sobre todo lo que te alegras por todos los bichos que ves en tu zona. Yo creo que todos y todas los que nos hayan visto han tenido que disfrutar a tope también. Así que nada, Yaroa, si quieres hablamos contigo en 30 segunditos y mil gracias por venir al programa. A vosotros. Muchas gracias, Yaroa. Hasta ahora. Chao. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos, como siempre, que os haya gustado. Nos vemos... Ah, no, que no lo he dicho al principio del programa. La semana que viene es Semana Santa. Bueno, si no os habéis quedado, lo diremos por las redes sociales. Entonces, vamos a descansar una semanita y volveremos a la siguiente. Disfrutad mucho de las vacaciones, sacad muchos bichos, disfrutad de todo lo que podáis del campo. Y nada, nos vemos entonces en 2 semanitas. Nos vemos pronto. Chao. Venga. Dadnos trabajo, por favor. Gracias. Sí. A disfrutar. Adiós.